Cordial saludo a todos los participantes y asistentes en este quinto Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y tercer Congreso Internacional de Investigación en Salud. Mi nombre es Jacqueline Tafuro Oviedo, yo soy fisioterapeuta, magíster en Ingeniería Biomédica. Soy docente investigadora y miembro del Grupo de Investigación Biomecánica y Fisioterapia Osteomuscular y Tegumentaria de la Universidad Manuela Beltrán en la ciudad de Bogotá, Colombia. En este momento voy a hablarles sobre mi investigación titulada Modificación de la cinética de la marcha con el uso de mochilas. Los objetivos incluyen analizar los cambios que se generan en los momentos de fuerza en cada una de las articulaciones del miembro inferior, que serían la articulación de la cadera, la de la rodilla y la del tobillo, especialmente en el plano sagital. Identificar los efectos diferenciales generados en los momentos de fuerza durante las subfases de la marcha con la aplicación de una carga externa anterior y posterior en estudiantes universitarios y determinar la influencia del cambio en la magnitud de la carga en el transporte tanto anterior como posterior de una carga externa. En cuanto a la metodología, hablando de los sujetos, el presente caso forma parte de un grupo de 5 sujetos sanos con un rango de edad de 18 a 25 años, que estamos hablando entonces de los estudiantes universitarios, sin hacer distinción de sexo, que aceptaron voluntariamente hacer parte del presente estudio. El sujeto caso corresponde a un hombre de 20 años, talla 1.8 metros, peso 65 kilos, índice de masa corporal de 20.06, sin antecedentes patológicos de tipo ortopédico ni neurológico, y a quien se le realizó una valoración inicial, un tamizaje osteomuscular, y en el cual resultó sin alteraciones de impacto clínico. En los instrumentos, las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Biomecánica Digital de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, Colombia. ¿Qué se utilizó? Lo que es usual en un laboratorio de marcha y análisis del movimiento, que son las cámaras optoelectrónicas, las plataformas de fuerza y las cámaras de video. El protocolo o el modelo biomecánico que se utilizó fue el modelo de Davis para miembro inferior, y para la colocación de la carga externa se utilizó una mochila estándar a la cual se le introdujo peso de manera externa. Entonces se seleccionó una carga menor al 10% del peso corporal y una carga mayor al 10% del peso corporal. ¿Por qué esta distinción entre mayor y menor del 10%? La literatura nos está refiriendo que ese es el límite que es aceptado dentro del transporte de carga externa. Entonces nosotros quisimos realmente observar si ese 10% realmente respeta esa disminución del estrés o que no tenga algún efecto en ese aumento del estrés articular. Para el caso del sujeto, entonces, el peso que es menor al 10% del peso corporal corresponde a un peso de 5 kilos y el que es mayor del 10% del peso corporal, entonces corresponde a una carga de 10 kilos. Este es entonces el protocolo de Davis, el modelo biomecánico utilizado para nuestro estudio, y aquí podemos ver las diferentes superficies anatómicas en las cuales van colocados los marcadores y los cuales nos van a dar información sobre el desplazamiento del segmento en el espacio. En esta imagen entonces vemos la colocación de la mochila. Vemos entonces que en este caso se encuentra en la parte posterior del sujeto y que la maleta siempre va a estar muy cerca al torso. La prueba se realizó entonces de esta manera en la parte posterior, tanto con el peso de 5 kilos como con el peso de 10 kilos. Para la prueba de transporte anterior también se colocó la mochila de esta forma y podemos apreciar que está también muy cerca del torso, no dejamos como un espacio entre la correa y la masa de la mochila, y esta prueba también se realizó para los 5 kilos y para los 10 kilos. Después de la colocación de marcadores sobre las superficies anatómicas, como les mostré en el modelo de Davis, se procedió a realizar la captura del patrón de marcha, una marcha normal que realiza el sujeto. Posterior a ello se realizó la captura del patrón con el uso de la mochila estándar en la parte posterior y luego en la parte anterior. Y como les mencioné, esta colocación de la mochila se repitió para los 5 kilos y para los 10 kilos. Esta fue la captura del patrón de marcha normal para el sujeto.
desplazándose sobre la pista y sobre las plataformas de fuerza y siendo captado por las cámaras optoelectrónicas. Se capturaron 4 ciclos de marcha consecutivos y de ellos se sacó un promedio, que es el resultado de las gráficas que les voy a mostrar más adelante. Esta imagen muestra la captura del patrón de marcha con la carga hacia posterior. Al igual que en el patrón normal, se capturaron 4 ciclos de marcha y se realizó un promedio de los mismos. Y finalmente entonces se realizó la captura con la mochila hacia adelante, también capturando 4 ciclos de marcha consecutivos y generando un promedio que finalmente sería el resultado de las gráficas que les mostraré más adelante. En los resultados, entonces, se analizaron cada una de las articulaciones y se vieron los diferentes parámetros según la fase de la marcha. Especialmente se analizó la fase de apoyo, ya que pues esas repercusiones del aumento de una carga externa, ese transporte de carga externa, consideramos que no tienen mucha influencia en la parte del balanceo. Entonces, todos estos parámetros están relacionados con la fase de apoyo. Por ejemplo, en la cadera encontramos el pico de extensión en la respuesta a la carga, valor de flexión en el apoyo medio, pico de flexión al inicio del prebalanceo. En la rodilla se tuvo en cuenta entonces el pico de extensión al final de la respuesta a la carga, pico de flexión en el apoyo terminal y pico de extensión en el prebalanceo. Y en el tobillo vamos a ver los valores de plantiflexión en el apoyo y en la fase final de ese apoyo. Entonces siempre recalcando la parte de las subfases del apoyo. Estos son los momentos de fuerza resultantes en las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. En las gráficas vemos representada la pierna derecha por la línea verde y la línea roja nos está mostrando el miembro inferior izquierdo. Vemos un rango de normalidad que está dado por la franja gris y realmente nuestro sujeto se encuentra dentro de ese rango. ¿Qué está pasando en el tobillo? Entonces, a pesar que el tobillo está debajo de ese rango de normalidad, podemos ver que el patrón de curva es un patrón normal. Entonces no podríamos decir que esta condición tendría una repercusión clínica, un impacto clínico importante. Al comparar esos patrones cinéticos con las gráficas de cinética con carga posterior en las diferentes articulaciones, podemos ver que no hay cambios importantes, no se observa un cambio diferencial en los comportamientos de los momentos de la cadera, ni de la rodilla, ni del tobillo. Habría un poco de aumento de los momentos plantiflexores con respecto al tobillo derecho, pero este cambio no es un cambio muy diciente, no es concluyente. En cuanto al transporte de carga posterior con los 10 kilos, en este punto sí podemos ver algunos cambios en las articulaciones, tanto en la cadera como en la rodilla y en el tobillo. Entonces, especialmente los cambios se dan más dicientes en la parte del tobillo. ¿Cuáles son esos puntos entonces donde encontramos cambios? En la cadera encontramos que tiende a extenderse más hacia el final del apoyo, lo que genera un aumento del torque flexor con respecto a los valores iniciales del sujeto. Entonces, si la cadera está extendiéndose más, entonces para estabilizar el segmento se aumenta el torque flexor. La rodilla permanece en mayores grados de flexión durante el apoyo, por lo que se genera un aumento de los momentos extensores durante el apoyo medio. Similar a la cadera, si se aumentan los grados de flexión de la rodilla durante esta fase, la contracción muscular tiene que cambiar su efecto. Entonces encontramos unos momentos extensores en respuesta a la estabilización del segmento. En el tobillo, los momentos plantiflexores van a ir aumentando de manera progresiva y pues van a continuar con un patrón de curva normal. Pero entonces ese aumento sí es muy notorio en esta articulación. En el transporte de la carga hacia la parte anterior, con los 5 kilos, tampoco podemos ver unos cambios muy importantes dentro de esa fase de apoyo. Entonces, respetando los principios que hablábamos, que si era menor del 10% del peso corporal o si era mayor del 10% corporal, entonces podemos ver que realmente una carga que es baja no va a generar un mayor impacto, un mayor estrés en las articulaciones del miembro inferior. ¿Qué pasa entonces con la carga de 10 kilos? Al igual que en el transporte posterior, en el transporte anterior los 10 kilos también van a tener una influencia importante de cambio en esa cinética en las diferentes articulaciones durante la fase del apoyo.
¿Cuáles son los puntos importantes entonces? En la cadera vemos que al inicio del ciclo de la marcha va a iniciar con mayores grados de extensión. Si inicia con mayores grados de extensión, esto va a llevar a unos grados mayores durante el resto del apoyo. Y obviamente este aumento de la extensión va a estar relacionado a un aumento de generación de energía. Entonces vamos a encontrar unos picos de generación de energía durante esta fase, durante todo el apoyo en general, y que podemos ver en la última gráfica de las que se encuentran aquí en esta diapositiva. Entonces inicialmente vemos la potencia de la cadera con la marcha normal, luego la potencia de la cadera con la carga posterior, y vemos que en la carga anterior entonces sí está relacionado a algunos picos de generación de energía, lo cual sería un comportamiento que no es normal. En la rodilla los cambios están asociados a un aumento de los momentos flexores hacia el final del apoyo. Entonces esto está dado en consecuencia a la posición de la cadera. La cadera, si vemos, está en una posición de extensión aumentada y entonces la rodilla va a responder a esa posición tratando de darle estabilidad al segmento, pero también acomodando esa articulación con respecto al vector de reacción del piso. Entonces siempre encontramos esa asociación entre la cadera y la posición de la rodilla. En el tobillo entonces se observa un aumento aún mayor de los momentos plantiflexores y esto está asociado a una mayor generación de energía. Si vemos las gráficas de potencia del tobillo, iniciando con la captura de marcha normal, luego con la captura con carga posterior, en la última imagen podemos ver aumento de esa generación de energía asociado al transporte anterior. Entonces estaba representado en ese aumento de los momentos plantiflexores, o sea que hay una acción muscular importante y activa durante esta fase. ¿Qué se puede concluir entonces de estas pruebas? Encontramos que hay una tendencia de comportamiento extensor que se genera con el transporte anterior de la carga y un comportamiento tendiente a la flexión que ocurre con el transporte posterior de la carga, en donde está mayormente representado en los momentos de cadera. Se muestra un aumento de la demanda en la articulación de la cadera para la propulsión y para la absorción de energía. Entonces, esos aumentos en los momentos tanto flexores como extensores van a estar mostrando que la cadera está aumentando su fase de absorción de energía, si hablamos del aumento de los momentos flexores, y está aumentando su fase de propulsión cuando hablamos de un aumento de los momentos extensores de la cadera. En cuanto al transporte de la carga hacia anterior, por lo que conocemos no se han encontrado estudios similares. Entonces consideramos que nuestro estudio es un aporte importante al estudio del transporte de la carga anterior con esa metodología. Nuestros hallazgos muestran que los momentos extensores se generan desde el contacto inicial, aumentando la demanda en la cadera y también en el tobillo como agente propulsor. Entonces, en ese transporte de carga anterior, estamos aumentando la demanda tanto de la cadera como del tobillo, generando energía, que fue lo que vimos en las gráficas de potencia. Se concluye entonces que el presente caso muestra que cargas inferiores al 10% del peso corporal suelen no tener mayor impacto en los parámetros cinéticos de la marcha. Sin embargo, se sugiere que cargas que superen en gran medida ese 10% del peso corporal, como pudimos realizarlo con los 10 kilos en nuestro estudio, pueden llegar a influir en mayor medida en los momentos internos generados como respuesta a la demanda impuesta. ¿Qué tipo de demanda? Una demanda que puede ser propulsora o una demanda de absorción de carga, una absorción de impacto. Si estas demandas, tanto la de absorción como la propulsora, se mantienen durante un tiempo prolongado, esto puede llegar a provocar fatiga e incomodidad, y no solamente estos síntomas, sino también las lesiones que vienen asociadas a la sobrecarga y a la fatiga del sistema osteomuscular. Les agradezco mucho por su atención y quiero enviarles un saludo muy grande desde Colombia. Es muy grato que se nos permita participar en este tipo de eventos de esta envergadura. Si alguno está interesado en averiguar un poco más sobre el estudio o si podemos encontrar algún tipo de alianza, algún tipo de cooperación entre las instituciones, aquí en la diapositiva les dejo mi correo. Entonces, reiterarles mi agradecimiento y espero poder encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta luego.